¿Oís? Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes y bienvenidos a la Biblioteca Iván de Vargas. Nada, para nosotros es un placer tener aquí a Juan y a Marta, que va a presentar su libro, Juan. Y con una editorial como es Anagrama, que vamos, estamos encantados. Y también estamos muy contentos porque demostramos que la cultura puede ser segura y se pueden hacer eventos de este tipo de una manera segura. Así que sin más, ya os dejo que veáis vosotros. Sí, empieza yo. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a la Biblioteca Iván de Vargas y a Pablo por habernos recibido con tanta hospitalidad. Yo es la segunda vez que presento un libro de Juan. Espero que no haya 2 sin 3, o sin 4, sin 5, sin 6, porque yo creo que después de haber escrito este libro, después de haber escrito en 1980, la carrera de Juan tiene que ser ya imparable, fulminante, fulgurante, espectacular. Entonces, una vez dicho esto, yo pues os voy a comentar una intimidad. Yo había leído una primera versión de la novela de Juan, que luego cambió, luego leí la novela entera ya tal y como está, y el otro día, para preparar la presentación, porque yo soy muy pesada y muy metódica, pues empecé a leerla otra vez, para ver qué preguntas quería hacerle y tal. Y llegué a la página 32, pero llegué a la página 32 porque no sé si esto lo vais a poder apreciar bien. O sea, solamente leyendo hasta la página 32, yo ya tenía que hacerle a Juan Vilá 352 preguntas con letra de pulga pedorra. O sea, y entonces vamos a ello. Al final decidí que bueno, pues que eso en realidad yo creo que lo que está representando es la intensidad, la fuerza, la potencia que tiene este libro. Insisto, que creo que va a dar comienzo a una trayectoria cósmica. Ya vamos a seguir acumulando adjetivos astronómicos y astrológicos. Entonces, lo primero que se me ocurrió es que la gente dice que las fajas de los libros molestan. Yo en este caso no estoy de acuerdo en absoluto, entre otras cosas porque yo salgo en la faja y entonces a mí me gustan las fajas en las que salgo y creo que es un buen sitio para empezar, ¿no? ¿Por qué, Juan, cuando hablamos de amor siempre mezclamos la violencia y la ternura? ¿Por qué mezclamos siempre o casi siempre las palabras familia y resentimiento? ¿Y te consideras, como dice Karina Sainz del Borgo, un alumnicero? Bueno, gracias a todos, gracias a Pablo y a la Biblioteca Iván de Vargas, porque ha sido bastante complicado. Nos han dado muchas facilidades, siendo bastante complicado organizar cualquier cosa. Pablo se volcó desde el principio y gracias sobre todo a Marta. Porque, bueno, la novela, no estaríamos aquí si no fuera por Marta, en muchos sentidos. Primero no se hubiera publicado la novela, yo creo, si no iba a ser por Marta, o se hubiera publicado de otra forma, en otro momento, hubiera sido todo mucho más complicado, pero es que ni siquiera yo creo que lo hubiera escrito, y no creo que lo hubiera escrito en un doble sentido. No lo hubiera escrito o no me hubiera atrevido a publicarlo sin su apoyo, sin sus consejos, sin su consentimiento y luego también sin su influencia, porque detrás de esta novela hay muchas novelas y muchas lecturas, pero está una de las que más, mis 2 referencias, una era la elección de anatomía de Marta, porque ahora que todos que estamos hablando de nosotros mismos en los libros, la primera que lo hizo, y yo creo que la que mejor lo ha hecho, ha sido ella, ¿no? En la elección de anatomía de una forma tan descarnada, de una forma tan orgánica y tan de piel, y mezclando, y ya enlazo con tu pregunta, la vulnerabilidad y la dureza, ¿no? ¿Me considero un alucinero? Eso lo dijiste tú, no lo dijo Karina Sainz Borgo, eso lo dijiste tú en la presentación de mi primera novela de M en el año 2013 en la librería Muga, y eso es tuyo. Y
Y sí que puede ser que yo al escribir tenga tendencia a estrellarme contra las cosas, ¿no? Sí que tenga tendencia a estrellarme contra las cosas, y en este caso me he estrellado contra mi propia familia, pero que a mí lo que más me sorprende, yo la novela pensaba que era mucho más agresiva y pensaba que la novela era mucho más... Y todo el mundo la está leyendo como de una forma mucho más... como con mucho más amor y de una forma como con mucho más... no sé, o sea, yo pensaba tanto mi familia que se iba a enfadar mucho más y que me iban a odiar mucho más, como que, y además una de las primeras personas que la leíste, que fuiste tú, me lo dijiste, ¿no? Que había mucho amor en la novela. Yo no veía ese amor, o por lo menos no lo veía hacia todos, pero bueno, sí que está ahí, y es inevitable mezclar todas esas cosas, ¿no? Bueno, es que yo creo que te cuesta mucho reconocer el amor, Juan. Lo del alumicero es posible que yo lo dijera, pero entonces Karina ha hecho ha tomado un préstamo intertextual. Ha hecho uso de la teoría de la intertextualidad. Pero no es culpa suya, ¿eh? O sea, ya en la reseña, esa es la reseña del Cielo los perros, ya decía, como dice Marta Sanz, es un alucinero, ¿sabes? Y, alumicero, tal, no sé qué. O sea, que no es culpa suya, pobre. Pero fíjate, yo ya me había olvidado completamente. Bueno, os voy a leer un ejemplo muy triste de cómo el verbo se hace carne y no solo en la creación del mundo. Escribe Juan en la página 11. Los 3 hermanos hemos superado ya los 40 años y en todo ese tiempo aún no hemos conocido ni la guerra, ni la cárcel, ni una epidemia, ni un cataclismo. Empezamos muy bien, ¿no? Entonces, ¿con quién hablaste? ¿Por qué nos lanzaste a todos esta maldición? ¿Piensas que la literatura es de verdad un conjuro, un exorcismo? ¿En qué medida, y aquí ya viene la cosa seria, tú crees que con este libro te estás salvando de algo o en qué medida estás empeorando tu situación? Como ser humano me refiero. Sí, eso lo de la epidemia lo destaca todo el mundo, pero es que la novela tenía que haber salido en mayo, estaba escrita en 2017, o sea que espero que no venga ni la guerra, ni el cataclismo, ni el terremoto, ni nada por el estilo. Pues vamos mal, ¿eh? Y no sé de qué me voy a salvar, Marta, o sea, no sé qué me va a salvar esta novela. O sea, ahora mismo es todo tan incierto y es todo tan no sé, o sea, la idea de salvación queda muy lejos ahora mismo, ¿no? Pero sí, digamos que el hecho de que sea publicado también y todas esas cosas, y además tú has dicho que me va a lanzar la estratosfera, o sea que espero que me lance la estratosfera, pero que me lance para bien, y no, y ahora en serio no sé, sinceramente, no sé de qué me va a salvar. Sí que es verdad que cuando yo escribo a la contra, y escribo siempre contra cosas, y es verdad que al escribir, aunque yo no... O sea, la escritura terapéutica a mí me pone muy nervioso porque eso es algo que te tiene que afectar a ti y nada más. Pero sí que te acaba reconciliando de alguna forma, te acaba reconciliando con aquello contra lo que escribes. Me pasó con M, que era una novela contra el mundo, contra la vida, hasta contra Esperanza Aguirre, y también me acabé reconciliando con ella. Me pasó con El cielo los perros, ¿no? Que al final esos personajes me acabaron despertando no tanto odio, tanto resentimiento como un poco... pues como más bien piedad, ¿sabes? Y más bien compasión hacia ellos. Y luego con Señorita Güell no, pero porque es una novela muy extraña, es una novela muy... pero sí que me reconcilió con la idea del amor, que era una novela contra el amor, y eso sí que me reconcilió. Y en este caso sí que me ha reconciliado mucho con la familia y evitando los temas personales, que no, pues, que centramos por supuesto en los temas personales que ya hemos hablado y que todos aquí conocen, creo. No me importa entrar en las personales. Sí que es verdad que me ha reconciliado con la idea de familia. Yo antes de escribir esta novela era muy antifamilia y ahora me he dado cuenta que yo en realidad no tengo nada contra la familia, o sea que lo que yo tengo contra la familia lo tengo contra el ser humano, y la familia en todo caso sí que nos salva, hablando de salvaciones, hablando de tal, y que somos mejores en familia que solos, que cuando de verdad somos espantosos es cuando estamos solos y la familia, y en general estar en grupo, pero de forma particular la familia nos salva, y sí que me he reconciliado con esa idea. Luego vamos a hablar más de esa reconciliación con la idea de familia, que yo creo que aquí está verdaderamente muy presente, pero ahora lo que yo te quiero preguntar es si sentías miedo mientras estabas escribiendo, y si sentías miedo, ese miedo se parece al miedo que puedes sentir ahora. Y no, o sea, sentía miedo.
Mientras estaba escribiendo no sentía miedo, sobre todo porque como escribes en diferido, o sea, como esto es en directo y esto ahora no tengo miedo, simplemente estoy un poco nervioso, pero no tengo miedo. En cambio, al escribir no sentía ningún miedo, sí que luego al leer algunas cosas sí que sentía más pena. O incluso emoción o amor en algunos momentos, que por ahí algunos fragmentos, y esto es una cosa como muy ananista, una cosa muy extraña, pero hay fragmentos de la novela que a mí me siguen emocionando mucho, o sea, que no los puedo leer casi sin emocionarme. Y el miedo sí, sobre todo sentí miedo cuando llegó el momento de entregar los 3 manuscritos a mi madre y a mis hermanos, ¿no? Eso sí que fue, ahí sí que sentí miedo. En la página 15, creo que dices, tú te autodefines como un narrador que se resiste y refunfuña. Yo lo que te quería preguntar es, ¿qué es lo que tiene este libro de no autobiográfico? Mi perro se llama Max y no se llama Klaus. y el resto esto... O sea, y luego... sí que es verdad que hay cosas que he mantenido, pero que las he mantenido aún sabiendo que son mentira porque era como yo las sabía, como yo las recordaba, ¿no? Por ejemplo, mi segundo padre no muere de una serie de microinfartos. Sí que tenía los microinfartos, pero lo que le provoca es una aspiración, entonces él muere por culpa de una aspiración que no tiene nada que ver con lo de los microinfartos, pero como yo luego desarrollé mi crisis histérica relacionado con aspiraciones y tal, es una cosa muy significativa, eso preferí dejarlo, pero cada vez que consultaba algo, he consultado también muy poco con mis hermanos o con mi madre, porque cada vez que consultaba algo me obligaba a cambiar, ¿no? O sea, me obligaba a cambiar. Yo, por ejemplo, estaba convencido de que mi primer padre había muerto decapitado en el accidente de coche, y además lo digo, y la novela empezaba, o sea, simplemente fue borrar el padre muerto decapitado, ¿sabes? O sea, o me obligaba a hacer algunas veces pequeños cambios, otras grandes, cuando estuve hablando con mi hermano, por ejemplo, sobre nuestro abuelo paterno, y eso sí que me obligó a hacer algunos cambios temporales y tal, y por eso decidí no eso, pero vamos, que autobiográfico menos el nombre de mi perro, todo lo demás es bastante. Bueno, esto más que una pregunta es una valoración, ¿no? Yo creo que los manuscritos que todavía no son un libro, los manuscritos que llevan un canutillo y tienen tapas de plástico, muchas veces se leen a la contra, y sin embargo ya cuando ese manuscrito coagula en un libro ya se lee con envidia o admiración. Yo os confieso que he sentido una conmoción enorme al calibrar la intensidad de la prosa de Juan Vilá y al leer este texto impreso. La impresión que me han causado las imágenes, la pegada de una palabra al lado de la otra, un sentido del humor que a veces me parece criminal en el mejor sentido de la palabra, me han hecho redescubrir a Juan como escritor y a este libro en particular, ¿no? Y me he vuelto a repetir algo que sí que escribí en La Faja y que quiero compartir con todos vosotros, que es que yo creo que de verdad este libro son palabras mayores. No lo digo por decir, o sea, no lo digo por hacer propaganda, publicidad, ni siquiera lo digo porque yo tenga afecto por Juan Vilá, y a lo mejor afecto es una palabra demasiado pequeña incluso, pero de verdad son palabras mayores. Y una vez dicho esto, que esto era la parte positiva, ahora viene la pregunta buena. ¿De verdad te consideras un escritor misógino? Bueno, el título original de la novela, además de las primeras veces que lo hablé contigo, era Breve historia de mi misoginia, ¿no? O sea, y no es que me considere un escritor misógino, es que me considero profundamente misógino y marcado. Habla más alto, Juan, perdón, porque no se te oye nada. Me considero no un escritor, me considero una persona profundamente misógina y, como decía un hombre profundamente misógino, como cantaba Janet, yo soy rebelde porque el mundo me hizo así, ¿no? O sea, pero es una misoginia marcada por las figuras familiares, marcadas por mi madre y por mi abuela, que me lleva a protegerme y a huir de esos modelos de mujer y buscar otros modelos de mujer completamente distintos y que no tienen nada que ver, y basado en esa superioridad y en ese poder de ellas sobre mí que me podían aniquilar en cualquier momento. O sea, esa es mi misoginia que tú conoces muy bien.
Yo quiero leer uno de esos fragmentos de la novela que a mí no, en realidad es que no me parecen nada misóginos, ¿no? Cuando Juan escribe cosas como: quizá en el fondo esas pobres criaturas, todos o casi todos nosotros, nos merezcamos nuestro destino y el odio de nuestras madres, ese montón de mierda y ponzoña disfrazada de merengue y pastel de fresa, de buenos sentimientos, de arbolitos de Navidad, de anuncios de leche desnatada o del último modelo de monovolumen para salir de excursión el domingo, con el deseo inconsciente por parte de la madre de que el vehículo se estrelle y mueran todos menos ella. Una madre que llora es 1000 veces más madre que una madre que ríe. Hacemos un largo paréntesis y el capítulo acaba: en mi familia las madres odian con mucha más fuerza a sus hijas que a sus hijos. Puede que esto también sea algo generalizado. A mí esto no me parece misoginia. ¿No te parece misoginia? No, a mí esto me parece un retrato muy certero de lo tóxico que es el heteropatriarcado, que sé que es una palabra que te encanta. Me encanta. ¿Puedes responder? No. Vale. Déjame buscar algo de misoginia. Bueno, ¿Quieres buscar algo de tu misoginia? Sí, de lo que yo decía. ¿La tienes localizada? Espera, Toma el libro si quieres. No. Aquí. Vale, búscalo tú por ahí, lo que quieras. ¿Por qué te empeñas? No. Es que... No, sí. ¿Yo sigo? Sí. Ah, sigo favor, yo, sí. tú. No, yo ya te he dicho eso, no voy a... Bueno, yo te quería... Es que me he perdido ya, o sea... Yo, pues mira, dejemos lo de la misoginia, porque además yo creo que no tienes razón. Tienes que hacer un autoanálisis. Mira. Tienes que autoanalizarte y hacer examen de conciencia. Y mostrar dolor de corazón. Respecto a mi madre, nos queremos de verdad, incluso a veces nos queremos mucho, aunque hay una fuerte reserva por mi parte, es la necesidad de protegerme. No me puedo confiar ni bajar la guardia. Mamá podría aplastarme en cualquier momento, y me aplastaría como hizo durante años, no al enfrentarme directamente, no si discutimos o si yo me crezco, al revés. Mamá me aplastaría si yo demostrara ternura, o si yo me pasara con el cariño, si yo fuera tolerante, como ella me pide siempre, o sea, débil. Ese es... Bueno, es el primer hombre que se empeña en discutir, porque tú le dices, no eres misógino, es el único que se empeña en serlo y subrayarlo. Vamos a dejar el asunto de la misoginia y vamos a otro asunto que a mí me parece muy interesante, porque claro, esta novela está escrita desde la mirada y desde la experiencia de un hombre adulto, pero en ese hombre adulto y en esa mirada está el niño que fue. Entonces, lo que yo te quería preguntar es si tú crees que la mirada de un niño es una mirada siempre reaccionaria, es una mirada siempre conservadora, es una mirada que siempre tiende a normalizar, a buscar lo normal, lo medio. Y te lo pregunto porque yo tuve esa sensación precisamente cuando estaba escribiendo la lección de anatomía. Yo me di cuenta de que mi mirada infantil era una mirada muy estricta, muy... conservadora y muy exigiendo a mi entorno familiar que se ajustara a los cánones de lo que tenía que ser la familia que yo había aprendido en el colegio, la familia que yo había aprendido de mis amiguitas. Hay dos cosas. Una es que es normal que todo niño, pero ya no todo niño, toda persona que busque, y además ahora que lo estamos viviendo, ¿no? Entonces la incertidumbre en la que estamos viviendo, que todos busquemos seguridad, que buscamos alguna referencia y algo a lo que agarrarnos. Pero en el caso de ese niño que está en el vacío más absoluto, que está pues eso, con una familia bastante a la deriva, con una mala integración en el colegio, o sea, no tiene absolutamente nada el pobre, ¿no? Y luego, por otra parte, como dice un escritor de aforismos y poeta y también pintor, un viejo amigo comunista, Juan Ramón Sanz, hay verdades muy reaccionarias. O sea, y es que hay cosas que son muy reaccionarias, ¿no? Y la familia pues implica un concepto, pero que yo me siento cada vez más reaccionario, o sea, reaccionario en ese sentido y de reivindicación de ciertas cosas, ¿no? Que es lo que te decía antes. Se está poniendo tibio él solo, ¿eh? Yo no...
Bueno, a mí una cosa que precisamente me ha interesado mucho del libro es que en los tiempos del poliamor y todas estas cosas, tú hablas de la necesidad del orden en las familias, de la necesidad social e íntima de las familias estructuradas, y entonces en ese sentido todo el relato se construye en contra de lo que ha pasado a ser otra forma de ideología dominante. Por eso tú dices que escribes a la contra, que se pretende progresista, ¿no? Entonces, la pregunta que te voy a hacer es muy maligna. ¿Tú crees que puede haber más honestidad en un burguesito de derechas que en una burguesita moderna de izquierdas? Sí, por supuesto. O sea, y más... sí, perdón, sí. Otra de las cosas otro fragmento, ¿no? O sea, el problema no es que en esas épocas, y además yo creo que es una metáfora de España, o sea, ni siquiera mi familia, o sea, no es que mi madre fuera de izquierdas, no es que fuera, o sea, era progre, ¿no? O sea, era ese concepto y lo que había era un profundo vacío, ¿no? Un profundo vacío desde todos los puntos de vista, y eso es una metáfora de la transición y de España. Entonces llega a la derecha, que no había vacío, y llena ese vacío, ¿no? Representado por la figura de mi segundo padre, ¿no? De ese burgués católico de derechas y catalán, ¿no? O sea, que sí que sea un insulto ninguna de estas cosas, como no lo es ni misógino, ni reaccionario, y cuando te hablé de la novela te dije que era misógina, reaccionaria y neurótica. Todavía no me has preguntado por la neurosis. Bueno, al hilo de las palabras de Juan, yo justo la siguiente pregunta que tenía aquí escrita para ti era si creías que de verdad que esa familia de la que tú estás hablando en el año 1980 es una familia excepcional o por el contrario representa un momento de la historia de España, o las dos cosas a la vez. Creo que está claro que son las dos cosas a la vez, ¿no? Y hablando del burguesito catalán, hay una manera de decir en tu novela que a mí me interesa mucho, que es lo de la figura retórica esta de la parresia, que consiste en hablar mal para hablar bien. Entonces me llama mucho la atención cómo tú te regodeas en expresiones como el burguesito catalán, o dedicas a tu padre unos apelativos como irónicos, unos diminutivos así distanciadores, que en el fondo lo que están expresando es un cariño enorme. Y a la inversa percibo que a veces o tengo miedo de que cuando hablas bien de determinadas personas, o cuando hablas de determinadas personas sin utilizar elementos estilísticos ridiculizadores o satíricos, en el fondo estás hablando mal. ¿En quién piensas en concreto? No quiero pensarlo. Vale, no lo sé, no. O sea, no lo sé. O sea, no... Es que insisto, para mí lo de burguesito catalán es más bien una caricatura, o es más bien... Incluso yo creo que es una expresión de mi madre, con la que mi madre se refería a mi padre cuando ya estaban juntos y cuando ya estaban... Y es como casi un chiste interno, o sea, un chiste personal, pero que funciona, o un chiste familiar, pero que funciona muy bien. Y es que yo creo que soy muy... Otra cosa son las lecturas retorcidas que se puedan hacer, pero yo creo que soy muy directo y muy claro, o las cosas que tú sepas leer y que yo no digo. O sea, no sé, o sea, yo creo que hablo bien, fundamentalmente hablo bien de mi segundo padre, ¿no? Y mi primer padre, por eso, ¿no? O sea, no lo sé. Bueno, te vas un poco adelantando a todo lo que yo te voy preguntando, porque yo lo que quería comentar contigo es que a mí lo que me resulta precioso en este libro, lo que me resulta precioso es encontrar un libro que desdiga esa tradición canónica literaria de la carta al padre, un poco de Kafka, y encontrarme con una historia de amor paterno-filial. O sea, y eso me ha parecido muy bonito, y voy a utilizar además el adjetivo bonito porque me ha parecido bonito, ¿no? Entonces, además también cuentas lo poco que puede llegar a importar la sangre, que es una cosa que también me parece importante, y luego hablas de tu padre y dices cosas como: recuerdo la primera vez que lo vi, y eso muy pocos hijos pueden decirlo, ¿no? Entonces, me parece que tienes un sentido del humor muy fino y muy especial, y que desde luego tienes más retranca de la que estás confesando tener, y que tienes más trastienda de
en la que estás con... Más todavía. Sí, estás... Más todavía. Sí. Yo creo que sí, ¿no? Entonces, eso no es una pregunta, es otro paréntesis reflexivo sobre lo que yo opino del libro de Juan, ¿no? Porque yo tengo la sensación de que las palabras fluyen con una naturalidad maravillosa, que son palabras vívidas, palabras llenas de vida, que muestran qué has sentido cada una de las cosas que cuentas y cada una de las letras que escribes. Y yo creo que tú haces un tipo de literatura que es todo lo contrario a esos libros falsarios que se empeñan en hacer literatura a toda costa, ¿no? Entonces yo en este libro lo que veo, y esto es una redundancia probablemente a lo Sor Juana Inés de la Cruz, lo que yo veo en este libro es tu ojo. Tu ojo, veo tu manera de mirar y veo tu manera de sentir convertida en lenguaje literario y con mucha autenticidad. Y creo que eso es algo muy, muy difícil de conseguir. Respecto a eso de que dices las cosas con naturalidad, por eso te decía que te ibas adelantando, yo aquí también había escrito que a mí me pareces un hombre tranquilo, si quieres aquí entramos ya en el territorio de las neurosis, que eres un hombre tranquilo, que tu apariencia es tranquila y pausada, y hablas bajito y estas cosas, pero yo pienso que dentro de ti siempre hay como una bomba a punto de estallar, y lo mismo me pasa con tu prosa. O sea, lo mismo que me pasa contigo, me pasa con tu prosa, me pasa con tu literatura, ¿no? Y con la intensidad con la que trabajas algunos detalles. Por ejemplo, esa madre que aprieta el botón del telefonillo de esa manera tan especial, ¿no? Es una imagen que no te puedes quitar de la cabeza y que a mí de algún modo me recordaba, ¿os acordáis de la película esta lo diré, El Cebo? ¿La viste ayer? Ah, mira, pues no lo sé, no, porras, pues esto está de antes, lo prometo. En El Cebo hay en un momento en el que la mujer del asesino se la presenta por primera vez y solo aparecen sus manos taca, 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 tejiendo, ¿no? Entonces, yo creo que tú tienes imágenes en esta novela que tienen esa fuerza y son así de contundencia y tienen esa relevancia literaria. Y luego, esto ya, si quieres me contestas o no, yo me imagino todo este libro, o sea, toda la visualización que yo hago de este libro, aunque sea 1980, la hago en blanco y negro. ¿Por qué? No lo sé, o sea, el blanco y negro sí que cuando entre las ilustraciones, entre las cubiertas que propuso Anagrama, todas eran... Mira, claro. Todas eran de pintores de la movida, ¿no? Y eran pues de Cesepe, del Hortelano, de cosas de esas, ¿no? Y esta no es una novela que hable para nada de la movida, ni que quiera apuntarse a ningún carro, ni, o sea, que incluso en 1980, para mí los 80 son espantosos. Y esta novela, a mí es una cosa que me sorprende mucho, me dicen, retrata muy bien la época. Pues a lo mejor se ha retratado bien la época es porque no he ido al tópico, ¿no? Y he ido más, no sé, o sea, supongo que la verás en blanco y negro, porque es una historia familiar, porque es una historia a lo mejor a ratos triste y porque es, no sé, supongo que sea por eso, pero no o por la foto de la portada, que ahora me vas a preguntar por ella, claro. No, vale, mira, pues, no. Esto no lo tenía pensado. La foto de la portada yo quería un niño con una pistola, ¿no? Porque era la imagen que yo tenía de la novela y de la historia, que era eso, un niño con una pistola, y entre las fotos que encontramos de niños con pistolas me gustaba mucho esta, que era como, aunque sea de los 50 inglesa, pues un niño que sale de una alcantarilla que dispara al lector y que dispara con una pistola de juguete, que es literatura, es una pistola de juguete, ¿no? O sea, no es un arma cargada de futuro, ni es una pistola de juguete, ¿sabes? Bueno, yo recuerdo que cuando escribí la lección de anatomía había muchísima gente que después de leer el libro quería conocer a mi madre. Y entonces hay veces que ella iba a presentaciones de otros libros y la gente le decía, qué bien retratada está usted en esta novela y tal, tendrá que estar usted muy contenta y tal, y ella siempre respondía, perdone, dice, pero está usted completamente equivocado.
esa que sale en ese libro no soy yo, sino que es la mujer que mi hija cree que soy, pero yo no me identifico en absoluto. ¿Tú crees que a los personajes de tu novela les puede pasar un poco lo mismo que le pasaba a mi madre? Pues los que yo sé, a mí me ha sorprendido, pensaba que se iban a quejar más y que también iban a decir que las cosas no habían sido así, ¿no? Me sorprendió mucho mi hermano, que se sintió también retratado, y no solo él, sino también toda la historia familiar que se dejó leer a sus hijas. Una cosa yo siempre he prohibido a mis sobrinos que leyeran mis libros. Y mi madre tampoco ha querido hablar mucho del tema. O sea, mi madre en un primer momento dijo, fíjate si no se sentiría retratada, cuando yo le entregué el manuscrito, le dije que había gente que le había gustado mucho su personaje y tal, y ella me dijo, Juan, yo no quiero ser un personaje, yo quiero ser de una novela, yo quiero ser una madre tradicional. Y dije, joder, mamá, no, estás a tiempo de ser una madre tradicional, no tienes que volver a nacer. Y luego me dijo no la iba a leer, la leyó durante el confinamiento, y yo creo que ella tampoco se ha quejado de nada concreto, o sea, se ha quejado de... O sea, que no pensaba que mi infancia hubiera sido tan triste y tan dura. Y digo, bueno, pues no sé, bueno, ¿dónde estabas? Es evidente. Y luego sí que, o sea, pues eso, le ha molestado, pero nadie se ha quejado de nada concreto. O sea, nadie ha dicho, esto no fue así, esto te lo has inventado, esto no sé qué. Y no sé si ellos se han sentido bien retratados o no, porque... No sé, o sea, a mí una cosa que me parece muy mal hecha, o sea, y que es decirle a la gente, tú antes hablabas del hombre tranquilo, esas cosas, decirle a la cara, yo soy profundamente hipócrita, ¿no? Mi tranquilidad está basada en la hipocresía y en no decir nunca lo que pienso, o muy pocas veces decir lo que pienso, solo en ambientes muy reducidos decir lo que pienso, y decirle a la cara lo que piensas a tus hermanos, a tu madre, y bueno, el resto no me importa, quiero decir que no sé, o sea, que es algo raro y que es algo complicado, pero que no se han quejado. ¿A ti te parece, Juan, que retratamos a la familia para autorretratarnos o nos autorretratamos para retratar a la familia y más allá, al sindicato, al país, al municipio? Yo creo las dos cosas, ¿no? O sea, que es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Y en el caso de la familia mucho más, ¿no? O sea, que es otra de las ideas que hay dentro del libro, ¿no? O sea, esa idea de hasta qué punto nuestra identidad y lo que somos no está forjada ya cuando somos muy pequeños, ¿no? Y eso cómo se forja, ¿no? Y de dónde viene, y la mejor forma de ejemplificarlo es hablando de mis hermanos, porque en el fondo también estoy hablando de mí, ¿no? Esas vidas que yo conozco también porque las he visto desde pequeño, ¿no? Y sí, supongo que retratarles a ellos y retratar a la familia es una forma de retratarme a mí, y a la inversa, pues en las otras novelas por aquí la verdad es que hablo muy poco de mí, o sea, hablo más de todos los demás que de mí, pero a lo mejor, por supuesto, es la más íntima, ¿no? Y es la más... Claro, en este sentido a mí lo que me gustaría saber si tú ahora te sientes más vestido o más desnudo que nunca después de haber escrito este libro. Tú. Pues yo ya me he olvidado de eso, pero me han pasado dos cosas, dos amigos, más dos amigos muy queridos, y dos amigos, dos hombres, y además uno de ellos le identifico mucho con mi padre, ¿no? O sea, un tío muy grande, muy fuerte, muy inteligente, un tío con mi segundo padre, un tío con unos principios muy sólidos, con unos valores muy sólidos, un tío muy chapado a la antigua, también para bien, ¿sabes? Y me dijo que vamos a comer y tal, estuvimos hablando del libro, él tenía muchas ganas de leerlo, entonces se metió en la web de Anagrama, se bajó las primeras páginas y me llamó al día siguiente, me llamó apuradísimo y me dijo, ¿te importa que no lo lea? Y dije, no, joder, o sea, haz lo que quieras, ¿no? Y me dice, es que lo empezó a leer y me ha producido tanto pudor, porque te estaba viendo a ti, pudor, ¿sabes? Te estaba viendo a ti permanentemente y no puedo leerlo. Y dije, no, por supuesto, haz lo que quieras, ¿no? Y otro amigo que sí que lo leyó, pero que me dijo que había pasado momentos de mucho pudor. Yo lo he olvidado por completo, simplemente me acuerdo de determinados detalles de repente y digo, joder, ¿cómo he escrito esto, no? ¿Quién me manda? ¿Quién me manda a mí escribir? Pero referidos al pudor, ¿no? De esas pequeñas... De esos pequeños detalles, de esas pequeñas cosas, y el resto es que como ya en el momento en el que me dieron el visto bueno a la familia, o bueno, el visto bueno, por lo menos no me odiaron, no me retiraron la palabra y tal, ya en ese momento me tranquilicé bastante y eso, y olvidé esas cosas. Hemos hablado antes, Juan, del sentido del humor, y yo creo que el libro tiene mucho sentido del humor. Por ejemplo, a mí esto me hace mucha gracia. Dice, 1980... Mi padre intenta seducir a mi madre sin saber, creo que va a caer rendido incondicionalmente ante ella y que va a adorarla sin el menor pudor durante los próximos 23 años.
nunca he conseguido entender por qué. Quiero decir, ¿cómo pudo enamorarse hasta ese extremo? Entonces, a mí me gustaría que nos comentaras un poco cómo has trabajado el sentido del humor, si te has salido de series y en los momentos en los que has corregido la novela o la has revisado, has censurado salidas de pata de banco que podían tener que ver con un sentido del humor excesivo, o si no has tenido que corregir la novela en este aspecto de ninguna manera. No, el sentido del humor, cuando intentas buscarlo, la cagas. O sea, quiero decir, cuando intentas ser gracioso, la cagas. O sea, lo bueno es cuando aparece como en esa frase, ¿no? Como en esos momentos. Entonces, y no lo he censurado para nada, no he censurado. Había unos límites muy claros que no quería traspasar. Los límites, por supuesto, hay mil silencios, ¿no? Pero como límites claros, estaban muy marcados mis sobrinos, dejarles fuera de la historia. Las familias políticas, quiero decir, los maridos y mujeres de mis hermanos, incluso la actual pareja de mi madre y posteriores parejas de mi madre, y luego también a mis tías las quería dejar fuera, ¿sabes? O sea, porque eso considero que lo hagan mis primos, si lo quieren hacer algún día, que eso que era un terreno de ellos y que son ellos los que esa no era mi historia y que eso sí que era meterme donde nadie me llama, pero no censura nada de humor ni de nada más, o sea, los límites eran esos. Tú antes has hablado de que trabajas, bueno, me ha interesado la palabra hipocresía, porque yo creo que además el lenguaje siempre te coloca en un lugar un tanto hipócrita, aunque luego el resultado sea la autenticidad. Pero me llama mucho la atención que, por ejemplo, en la página 27, cuando haces ese alegato brutal contra las madres, dices: mienten las madres, una buena parte de ellas, no todas, la tuya nunca. Queridísimo hipócrita lector, la tuya te quiere y te ha querido siempre. No te asustes, ni te me vayas a traumar. Mienten las madres. Entonces, me ha llamado mucho la atención, no solamente el retrato de esa maternidad sobrevalorada, que es magnífico, sino que con ese retrato te atreves a retar al lector. O sea, estás ahí, estás increpando al lector. ¿Ese es el tipo de vínculo que tú quieres establecer con los lectores? ¿Tú quieres ser, tu discurso quiere ser retador para quien te lee? No, yo estoy acostumbrado a no tener lectores, Marta, entonces cualquiera que me lea me parece muy bien, o sea, no es retar, eso es un recurso, o sea, ¿ves? Ahí a lo mejor sí que hay un chiste, pero que surge mientras lo estoy escribiendo, porque como lo estoy escribiendo es tan bestia para quitarle un poco de fuerza, pero lo de queridísimo hipócrita, eso es Baudelaire, ¿no? O sea, eso es una referencia culta, pero no, yo no tengo ningún interés en retar a nadie, a mí con que me lean ya me vale, ¿sabes? O sea, que no podemos seguir paradismo con el micrófono y todo. Bueno, pues yo también, así desde el punto de vista narrativo, insistiendo en la idea de que yo veo en tu narrador un poco un hombre enmascarado. A ver si te sientes identificado con esta metáfora. Si no te sientes identificado con esta metáfora, me das un zapatazo y me lo puedes dar. Yo veo como un ratón cuya sombra proyectada en la pared parece una bestia terrible, pero en el fondo veo a un niño que dice tacos o suelta exabruptos y cosas a veces muy brutales y muy bestiales porque tiene mucho miedo y no puede más. Sí, ese es el punto de partida de la novela, ¿no? Del libro, y además esto yo creo que es una idea de Pavese, que lo decía en algún sitio, ¿no? De avergüénzate, eres lo mismo, eres el niño asustado, tal, no sé qué, y sí, claro, o sea, y eso incluso pues, que aparece la primera vez que veo a mi padre, ¿no? O sea, todo ese odio, todo ese miedo, todas esas cosas, y profundamente asustado. Yo no sé si soy ratón o no, solo sé que tengo mucho miedo. Eso sí, siempre, lo que me define es el miedo. O sea, el odio y el miedo, pero mucho más, ahora mismo, mucho más el miedo que el odio. Miedo que el odio. Ahora ya es el momento de que todos los que no tengáis el libro corráis a comprarlo a Santiago, que ha venido aquí con su carretilla, que su trabajo le ha costado, y claro, y compréis el libro y Juan os lo dedicará pues con todo su amor.
Eso sí, con todo su amor, con toda su violencia y con toda su ternura al mismo tiempo, que es mucha. Pues muchas gracias. Un fuerte aplauso para vosotros también, ¿no?